ahora también en YouTube. Museo Familia, Museo Amigos, Museo Comunidad. Me conmueve intensamente tener el privilegio de contar con su amable atención. Museo, gracias. Y ya no solo tenemos la atención de México, sino también ya tenemos la atención de otras partes del mundo, lo cual nos llena de orgullo por el gran esfuerzo que hacemos su servidora Isai y Jesús Alberto. Ah, qué lindos niños. Y bueno, pues quiero decirles que somos Museando Ando, enlazando museos con personas y con la cultura. Hoy les traigo ya de plano al grano a un señorón que, por cierto, ya ha estado con nosotros en otros programas. Él ha hecho voces de catedral, es historiador, fue a la Universidad de Salamanca, fue al Corral de Comedias de Almagro, ha hecho múltiples obras como Don Juan Tenorio, algo que ver con la historia de los independentistas, con la Güera Rodríguez, en fin, ¿qué no ha hecho mi buen Juan Francisco Hernández Ramos, director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Novo Hispano? Es un honor recibirte, maestro. Gracias por tu sencillez, por ser quien eres. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias a ti, sobre todo para abrir este espacio y poder compartir con el público, con los museonautas, las experiencias en torno al patrimonio, a la historia, a los museos que nos ha tocado vivir en estos 25 años. Ni más ni menos. Y mira, tomé una frase célebre de nuestro previo al programa. Dices, si estudias la historia de México, le encuentras afecto y cariño. Y sirva este programa como un homenaje a tu trayectoria de 25 años de director, actor, etcétera, etcétera. Nos escuchan por internet para todo el mundo en www.radioformula.com.mx, Museando Ando en el 104.1 de FM y 1500 de AM, abriendo la conversación. Gracias, Grupo Fórmula. Simultáneamente transmitimos en vivo por nuestras plataformas. Unirse a la Museofamilia, pues es nuestro compromiso. Contáctenos e identifíquenos como Museando Ando Oficial en Facebook Live, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok y por el Messenger de Facebook. Nuestros podcasts en Spotify. Y solamente me quedan pendientes las señales de humo, pero estoy viendo cómo se hacen. Agradezco el apoyo de ZR Producciones, a los ingenieros Abel Arroyo y Marshall Sebastián, Miguel Ochoa y Ricardo. Muchos saludos a Sandra Hernández Franco, Valentina Hernández Hernández, Guadalupe Franco y Alarcón, a todos los actores de Fénix Novo Hispano y a sus familias, a toda mi querida familia Lomán Ramírez, al conductor de transporte público Miguel Ángel, a nuestra mucha amada audiencia, sea por radio, internet, en Grupo Fórmula, por nuestras redes sociales como Museando Ando Oficial. Muchos abrazos a las personas que invito por WhatsApp y a los que generosamente nos difunden. A todos los museoamigos, no bajemos la guardia ante este COVID-19. Juiciosos, por favor. Al terminar nuestro programa de radio, acompáñenos en nuestro bonus por YouTube y Facebook Live como Museando Ando Oficial. Y pues, Francisco, culturalmente hablando, has dado tanto a México y al mundo en teatro que reúne historia, investigación, música, danza, actuación, memorización, vestuarios de la época, caracterización, entrega total y ante todo mucha disciplina. Nos hemos ido haciendo en el camino, haciendo cosas que no existían, me dijiste. Cuando le digo a Francisco, oye, ya 25 años de una larga trayectoria, pues ahora que regresemos nos va a decir qué ha pasado en su vida con tanto proyecto tan exitoso. Y pues regresamos con más de Museando Ando. Aquí estamos a sus órdenes. Gracias, mis amigos, por estar con nosotros. Y pues la pregunta obligada para un señor director, un gran hombre, un señorón. Eras un jovencito, todavía estabas en la escuela, en la universidad, y ahí es donde te destapas. Pero platícanos tú, ¿cómo fue la génesis? Bueno, yo entré a la universidad estudiando letras clásicas, latín y griego, pero en el segundo año me di cuenta de la carrera de teatro
y me apasionó el teatro. Me cambié de carrera y a partir del tercer semestre, ya que cursaba la carrera de teatro, monté mi primera obra en el espejo de agua de Rectoría. Frente a Rectoría hay un espejo de agua y además había coincidido con los estudiantes de arquitectura, habían hecho unas estructuras dentro del agua, habían puesto una forma de pi dentro del agua y una fuera atrás de la pi, entonces quedaba como un escenario dentro del agua. Y yo imaginé montar ahí la obra Las ranas de Aristófanes y colocar un puente que comunicara esta pi con el escenario. Luego conseguí que la universidad me pusiera gradas, la universidad me patrocinara la obra y presentamos esta obra de Aristófanes, Las ranas, que data del siglo V antes de Cristo. Pero esto para mí es muy importante porque va a marcar cuál va a ser mi trabajo y mi oficio en la vida. Porque Las ranas de Aristófanes se presenta en un espacio emblemático que es Patrimonio de la Humanidad, que es el espejo de agua frente a Rectoría, teniendo como escenario Rectoría, teniendo como escenario la Biblioteca Central, atrás las islas, y además en un montículo está el espejo de agua. Entonces representar ahí a Aristófanes, lo que realmente son los valores de la universidad, lo griego y lo latino, esos son lo que dan cimientos a la universidad, y presentar esta obra que era para una semana de la cultura clásica, que era para conmemorar o celebrar que terminaba una generación la carrera de letras clásicas. Bueno, celebramos para la carrera, pero se abrió a toda la comunidad universitaria. Y iniciamos un 8 de septiembre de 1995 esta obra, montando esta representación, que además era un tema muy importante. Era que Aristófanes había escrito un texto en donde Dionisio va a descender al inframundo, va a descender a este infierno griego, para rescatar a uno de los grandes poetas que puedan dar sabios consejos para la República. En ese momento teníamos la gran crisis política y económica después de Salinas con Cedillo, en la cual México estaba sumergido, como siempre, sumergido en un caldero terrible. Y entonces por eso la monté, porque tenía que ver con la cuestión política y social en su momento. Y entonces también yo, al igual que Aristófanes, al hacer el montaje, Dionisio bajaba para encontrar un poeta que diera sabios consejos a la República. Y entre ellos está Sófocles, Eurípides y Esquilo. Y al final tuve Esquilo y da un consejo para la República. Eso es lo que yo quería, que me respondiera a mis preguntas en ese momento como jovencito, qué necesitábamos para resolver el problema de nuestro país. Y no solamente yo, sino toda la comunidad universitaria de todas las carreras de la universidad venían a vernos, a ver esta representación. Así inicié mi trabajo en la universidad y en el tercer semestre me fui becado a la Universidad de Texas con esta misma puesta en escena. Un proyecto que yo gesté con la Universidad de Texas, que fui durante 6 meses, que estuve hasta que por fin me fui con 20 universitarios y con los cuales cruzamos el puente internacional con los cascos, con las lanzas, con las puertas de escenografía para llegar a Estados Unidos. Pero íbamos 20 gentes, eran 12 actores y 8 estudiantes de otras carreras humanísticas de la facultad, historiadores, letras inglesas, letras alemanas, estudios latinoamericanos, por supuesto, estudios clásicos. Pues íbamos conforme un gran grupo universitario. Y llegando allá nos recibieron de maravilla, un hotel con alberca, quedamos en la alberca, y después nos llevaron a la universidad y a las escuelas high school para hablar de lo que era la universidad y lo que era la cultura clásica. Esa fue mi primera experiencia en los Estados Unidos, pero haciendo teatro fuera de mi país y sobre todo construyendo para todos nosotros, todos los que fuimos, construyendo una experiencia vital de lo que es ser universitario y lo que es hacer teatro. Ahí empezó mi trabajo y después ya me fui dando cuenta del valor de la historia, de la investigación, del patrimonio, porque en ese año descubrí que la universidad era patrimonio de la humanidad. Ahí hay una placa que lo dice en el corazón de CEU, y de ahí me fui al metro. El metro es un lugar que en esa época yo me transportaba para estudiar en CEU y a mí me asfixiaba. Era un espacio de aperturas, de muchas cosas, del vendedor ambulante que te grita, pero es su necesidad. Bueno,
Y entonces me ocurrió hacer teatro dentro del metro para romper precisamente este confinamiento tan terrible que tiene el metro. Además, el metro es de los más importantes del mundo porque es un metro con cultura, es un metro que tenía una Sí. actividad pictórica, tenía un audiometro que escuchabas música, pero aún así no era suficiente para mí. Entonces yo iré a hacer una obra de teatro en el metro y fueron Las preciosas ridículas de Molière en 1997-98 y además inauguré un foro de teatro universitario en el metro Copilco, un foro para la comunidad universitaria. Ese era Ándale. 98, mi tercer año de seguir estudiando teatro, porque era mi tercer año de la carrera. Además. Además, y creamos este foro, montamos las preciosas ridículas de Molière, el FONCA, esta institución me becó para poder llevar a cabo esta representación y fue un espacio de experimentación, de acercarse a la gente, de meter un mobiliario barroco en la puesta en escena y además meter candelabros, velas y romper lo asfixiante de este espacio que no sabe si es de día o de noche y meter música en vivo tocando el clavecín, tocando cuerdas y se invitaba al público a danzar, a bailar. Y además entraba el público al escenario, bailaba con los actores vestidos al siglo XVII, con sus casullas, sus pelucas, y además les dábamos vino, uvas. Entonces cambiábamos en ese momento el tiempo de su vida, el ritmo, y los hacíamos entrar en otra atmósfera que es el teatro. Y los hacíamos vivir esa ficción que se volvía realidad, porque estaban bailando, porque estaban comiendo, estaban viendo y estaban disfrutando el teatro siglo. Pero bueno, de ahí esto me llevó, del metro me llevó al metro Zócalo. Metro Zócalo, y del Zócalo salí y vi todas las maravillas que había en la Ciudad de México. En ese periodo yo me estaba leyendo la historia de la Ciudad de México de Fernando Benítez. Esta historia de 3 tomos diseñada por Vicente Rojo, que es una obra extraordinaria que yo compré con mis ahorros, que son 3 tomos en piel preciosos con los escudos de la ciudad y me dio un conocimiento amplísimo y una pasión por la historia. Y con estos textos, bueno, llegué al centro y empecé a investigar de la historia del teatro mexicano. Yo llevé una materia en la facultad que era teatro mexicano. Lamentablemente mi maestro, gran maestro, Alejandro Frisbo Yegoiri, él se tuvo que ir a París a hacer su doctorado. Y las clases quedaron como a media tientas y ahí tuve noción, pero ya meterme al llegar al centro histórico a investigar, a estudiar, a tener accesos a los archivos de catedral, al archivo de la Ciudad de México, del Cabildo, esto me fue abriendo una puerta enorme y una beta gigantesca para conocer el teatro. Y así inicié mi trabajo en el centro histórico. Y entonces digo, el teatro inicia en esta ciudad, en el centro de la ciudad. Entonces, en aquel entonces estaba Alejandro Aura, como ahora sería el secretario de Cultura. Creo que uno de los hombres más brillantes de la cultura en la ciudad. Yo no creo que es el único que ha hecho muchísimo por la ciudad, porque con él se creó toda la infraestructura, en el año 2000, toda la infraestructura del teatro que había en la ciudad, estos grandes soportes, grandes conciertos. Y yo me acerqué con él y a hacer teatro y me apoyó, no me dio, no con dinero, sino me prestaba transportes para que yo hiciera teatro en las plazas del centro histórico en 1999. Y yo conseguía de mi dinero pagarle a todos los actores. Tenía una compañía grande, como siempre. Yo les pagaba mi dinero, pero la secretaría me prestaba sus vehículos para trasladar a la producción, porque llevaba una gran producción de mobiliario, muebles y todo. Nos presentamos afuera de la Plaza de Bellas Artes, que gracias a Alejandro Aura me la prestaron, afuera del Palacio de Bellas Artes, me prestaron la Plaza Tolsá, me prestaron la Plaza Santo Domingo, muchas plazas. Y eso me fue todavía haciendo investigar más sobre la historia del centro histórico. Y ahí llegué a investigar que la primera obra que se tiene noticia fue El juicio final, atribuida a Fray Andrés de Olmos, este franciscano que vivió en el siglo XVI en Santiago Tlatelolco. Y ahí fue donde se representó esta obra del juicio final, el juicio espantoso, tembloroso, terrible, dice el texto. Y dije, bueno, ¿por qué no montarlo en sus espacios, en los atrios de las iglesias? Entonces fui a la catedral y le toqué la puerta al padre en el 2000, exactamente a principios de enero. Me abrió la puerta el padre de aquella puerta gigantesca y me dijo, hijo, te estaba esperando, pásale. Pásale.
Y me fui ahora sí, hasta la cocina, me llevó al salón chocolatero tomando un chocolate, precisamente, entre los cuadros de los arzobispos del siglo XVI, XVII, XVIII, en ese salón chocolatero, y además en una mesa barroca con mobiliario. Bueno, yo estaba ese día, esa mañana estaba eh, en verdad en la plenitud. Era un chavito de 29 años, te diré yo, 28, 29 años. Y me dijo, vamos a hacer tu proyecto. ¿Qué quiero hacer? Te quiero hacer esta obra. Muy bien, yo también quiero que hagamos otra obra. Yo quiero que me cuentes la historia de la catedral. Y entonces el Padre José de Jesús me permitió hacer el juicio final en el atrio de la catedral, pero también hice voces de catedral. El juicio final fue una obra que monté con más de 200 actores, con una orquesta, con un coro de niños cantores del centro histórico y sobre todo con 80 niños de percusiones prehispánicas. Regresamos en un segundo más con Museando Ando. Esto está a pedir de boca. Regresamos con más de Museando Ando. Gracias a todos. Museo amigos, gracias por estar con nosotros en Museando Ando. Pues Sudama Museos está hoy de plácemes con nuestro querido Francisco Hernández, director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Novo Hispano. Y antes de entrar del corte, le estaba preguntando que cómo es que él se sienta sobre en su silla, en su mesa, y empieza a hacer toda la orquestación para hacer la obra de teatro. Y eso él me dijo, te lo voy a explicar con una obra. Platícanos, por favor. Bueno, antes que nada, el juicio final creo que para mí fue una obra importante en mi trabajo, en mi quehacer, en mi diálogo con el público. Te voy a decir un pequeño paréntesis. En la universidad aprendí de un maestro que se llamó Lev Kelvin-Gorchinsky, que la creación escénica es como imaginar el Génesis. Dios imagina su Génesis, cómo va a ser la creación del mundo, el director imagina cómo va a ser esa creación del mundo. Entonces, eso el director lo traslada para imaginar cómo va a ser su puesta en escena. Y yo cuando monté el juicio final, dije, va a ser como yo lo imagino y como fue en el siglo XVI. Imaginé carretas, caballos, música en vivo, percusiones, y fue hacerlo con un gran equipo de creativos, 12 personas conmigo como creativos, ayudándome a hacer esta puesta en escena. Teníamos una orquesta de 80 niños que se formó en escuelas pobres, paupérrimas, que las formamos junto con el maestro Francisco Quesada, el maestro también, el director del coro de niños cantores del centro histórico, participó con nosotros y les iba yo a contar qué era el teatro hispano, qué era el arte teatral. También con los actores les hablaba con charlas, pláticas de lo que era el teatro novohispano y sobre todo qué representaba el juicio final. Y así me iba con cada uno de los grupos. Los que tenían que montar a caballo, pues, porque iban a caballo, cuál era el sentido. La Secretaría en ese momento la Secretaría de Policía tenía caballos, creo que todavía los tienen, y usamos caballos. Después conseguir carretas para trasladar a los actores. Y bueno, era un mundo. Y luego yo trabajar con el maestro Cuitlahua Chávez de lo que era la obra y trabajar con la camerata del ejército. Entonces aquello era era un mundo, un universo muy grande. Y la puesta en escena iniciaba con quienes inicia el teatro franciscano, con los franciscanos en la antigua calle de San Francisco, actual Madero o Plateros. Iniciábamos afuera del convento, de lo que queda aquel gran convento. Iniciábamos con 200 personas, con carretas, caballos. Iniciamos una procesión con antorchas, cruces, todo por la calle de Madero hasta llegar al Zócalo. Le damos la vuelta a la plancha del Zócalo, se apagaban las luces del Zócalo y de pronto aparecía Dios. Aparecía Dios tocándose las campanas, juegos pirotécnicos en el cielo para que apareciera Dios para juzgar a vivos y muertos. Tú preguntarás, bueno, ¿por qué montaste esta obra? Una, porque yo de niño me decían que se iba a acabar el mundo, que en el año 2000 se iba a acabar el mundo. Entonces tenía ahí una necesidad de decir, de hablar que no, que el mundo no se iba a acabar, ¿no? Que no quería que se acabara. Y entonces lo tuve que representar en ese momento.
El 2000 todos pensábamos que el mundo se iba a acabar por mil cosas, era como un cambio de milenio, entonces se pensaban cosas terribles. Yo exorcicé eso presentando esta obra del juicio final y en verdad dio mucho que hablar en el siglo XVI y en la actualidad, porque el día del estreno de la obra, que íbamos a estrenar, entró el subcomandante Marcos a la Ciudad de México y tuvimos que cancelar. Ándale. Tuvimos que cancelar, pero bueno, surgió que nos invitaron a otro festival en Puebla y fuimos a Puebla a inaugurar el festival de Tehuacán, Puebla, con todo este contingente de personas, que fue una proeza. Llevar como 10 camiones de gente, llevar 2 trailers con la producción. Bueno, era una producción, vamos a decirla, al estilo Hollywood. Al estilo Hollywood, porque hacen grandes producciones. Pero bueno, fue una experiencia, creo que me dio mucha formación. Pero sobre todo, me dio una formación en la parte histórica. Investigar, investigar para poder definir este universo. Y eso es una de mis grandes pasiones, la lectura por la historia. Me encanta la poesía, porque yo creí que antes era poeta, pero bueno, me encanta la poesía, la novela, el cuento, pero la historia me apasionó muchísimo también. Y creo que mi formación es novohispana, porque en la UNAM, en la Universidad estudié Letras Clásicas, estudié teatro y estudié historia. Entonces las tres cosas se conforman para tener una formación novohispana. Y bueno, eso se vio reflejado en el juicio final. Y a partir del juicio final, bueno, vinieron grandes cosas, como fue Voces de Catedral, que la montamos precisamente dentro de la catedral, y la catedral adquirió otra vez algo que había perdido, hacer teatro. Desde el año de 1573, un famoso dramaturgo hizo una puesta en escena ahí, el Coloquio Tercero, y en el cual había un entremés que es de González de Eslava, y decía el coloquio, esta pequeña parte de ese texto: a nuevo virrey, nuevos impuestos. El problema no es que dijera esto, el problema es que estaban ahí el virrey y el arzobispo, estaba el cabildo catedralicio y el cabildo de la ciudad. Entonces, esto suscitó muchísimos problemas y se prohibió el teatro dentro de la catedral desde el siglo XVI. Volvíamos de 1573, volvíamos en 2000 a hacer teatro. Estamos hablando de casi 4 siglos. Siglos de volver a rescatar un espacio con una identidad teatral. Y bueno, y de ahí han venido, hicimos una gran pastorela en el Zócalo. En el Zócalo hicimos una pastorela monumental con la maestra Silvia Lozano. Y bueno, hemos hecho pastorelas dentro del antiguo ayuntamiento. El Don Juan Tenorio es la obra que he hecho durante 12 años, pero el Tenorio no tiene que ver nada con el teatro hispano, pero sí tiene que ver porque es en verso, una. Dos, porque es la obra que más público ha formado en la historia del teatro nacional. Lleva representándose desde 1844 hasta la actualidad. Esperamos representarlo este año. Son 176 años y no hay generación que no haya visto el Don Juan Tenorio. Es otra obra que yo represento. También otra obra que represento en estos años ha sido el Via Crucis, con la finalidad no de evangelizar. Yo no evangelizo. Yo lo que busco es rescatar un espacio teatral, una tradición teatral en el corazón de la ciudad. Pasamos, el Zócalo ha sido estacionamiento durante la época de Peña Nieto, ha sido corredor de carreras, una famosa pista de nieve, bueno, muchísimas cosas. Y hasta la aldea digital del señor Slim ha estado ahí ocupando una de las plazas más importantes de América. Y yo, con todos los avatares que he vivido, tenía que haber, qué mejor que una representación de la pasión de Cristo. Y esto lo hemos hecho también durante ya 18 años. Este año no la hicimos por la cuestión de la pandemia. Sí. No lo hicimos por la pandemia en abril, pero bueno, ha sido una lucha constante por rescatar los espacios públicos como espacios de representación teatral, que ese es el origen de nuestra ciudad, el teatro. Fíjate que algo que me llena hasta las lágrimas, me conmueve, es que nosotros, el público, tienes una magia tal que cuando nos damos cuenta ya estamos inmersos en la obra y somos parte de la obra, somos el pueblo. Cuando le están gritando a Jesucristo y que está, ¿qué es Herodes?
crucifíquenlo, que dices algo así. Ah, bueno, estamos en la parte cuando sueltan a Barrabás, sueltan a Sí, sí. a todos, Entonces, crucifícale. todos estamos ahí, unos que gritan que sí, otros que no, cada quien se expresa. Eso es, pero muy mágico. Es un acto liberador, es un acto Sí, de sí, sí, liberación, el que la gente claro. esté ahí viviendo este momento, que más que un mensaje evangelizador, es un mensaje humano, un mensaje de hermandad, un mensaje de ver por el otro. Y eso nos conmueve hasta lo más íntimo. Por eso hacemos esta pasión de Cristo, porque hay un mensaje que va más allá de lo religioso, va un mensaje contra la injusticia. Es lo que todos los pueblos necesitamos y queremos, justicia, justicia siempre. Pero bueno, esa obra la hacemos en el Zócalo y bueno, 19 años ya son importantes. Pero deja contarte porque creo que es importante decirlo. El año pasado, enero del año pasado, no, enero de este año, no, del año pasado, 2018, abrimos la plaza, 2019. 2019, sí, abrimos el 2019 en la Plaza de la Santísima, un lugar abandonado, que es de los más bellos de la ciudad, en el corazón del centro histórico, abandonado porque hay una obra importantísima arquitectónicamente, hay muchísima historia en este lugar, e hicimos una obra que es de los Reyes Magos. Juan Bautista escribió esta obra sobre los Reyes Magos y nosotros la representamos ahí, en esta plaza, pero iniciábamos con una procesión desde el Museo de la Ciudad de México hasta el Templo de la Santísima, en donde iban los Reyes Magos, iban danzantes, iban cantantes, los actores, Mm. y los niños se acercaban a los Reyes Magos. Los niños se acercaban para que los Reyes Magos recibieran lo que ellos deseaban como regalo. Y sobre todo nos íbamos deteniendo e íbamos llevando a cabo cantos y hacíamos 3 paradas cantando música del siglo XVI y la gente se nos unía y cantaba junto con nosotros. Y llegábamos a la Santísima y representábamos la obra de San Juan Bautista del año de 1601. Esa fue una de las grandes, creo que, obras, porque en verdad Fénix Novo Hispano, la compañía en la cual pertenezco, buscamos formar un nuevo público y sensibilizarlos a esto que es el teatro que es heredad de México, el teatro que se gestó en estos 3 siglos. Regresamos, mis amigos, con más de Museo Andando y no me lo negarán. Esto es muy mágico lo que nos está platicando Francisco Hernández. Gracias, regresamos. Francisco, por favor, así como lo que estamos hilvanando, ¿qué puntada sigue en el hilván? Bueno, entonces hicimos esta plaza en la Santísima, esta gran obra que en verdad dimos 3 funciones, pero fue muy emotiva tanto para el público como para nosotros. Y ese mismo año, unos meses después, montamos el Quijote, entre meses, y entraba Don Quijote a caballo. Entraba Don Quijote a caballo por aquella plaza, y todo el mundo veía a Quijote, y Don Quijote venía a presentar los entremeses de Cervantes. Venía con Sancho Panza, que lo interpreta ese gran actor Donis de León, a Sancho Panza. Y bueno, esa plaza empezó a tomar vida, y bueno, pues de ahí por la pandemia, pues se paró todo. Pero antes de la pandemia, déjame contarte que el año pasado México fue el país invitado en España al festival más importante de teatro Siglo de Oro. Y estuvimos en la ciudad de Almagro, una ciudad que tiene una temperatura de 45 a 50 grados, pero que tiene un escenario que data del siglo XVII, que data de esos primeros corrales de comedia que se conservan, un espacio, una casona con un escenario, un foro, y que al hacer la restauración de la casona, ¡pum!, apareció el corral de comedias. Bueno, en este corral de comedias nos presentamos con la obra escrita por Raúl H. Lira sobre la vida de Juan Ruiz de Alarcón. Y era maravilloso, le presentamos, la obra inicia a las 10 de la noche por el calor, y cuando inicia la obra, se quita el toldo de tela y aparecen las estrellas. Entonces estás abajo de las estrellas en un corral de comedias que es de 2 niveles, con sillas estilo antiguo, con pozo de agua, en un escenario viendo la obra de Juan Ruiz. Bueno, son cosas mágicas. Y cuando terminamos la representación, el público se puso de pie. Yo no daba crédito que nos aplaudieran de pie. Eso fue muy, muy emotivo. Y al final, mucha gente se esperó a la salida de los actores para felicitarlos por la representación.
Entonces, bueno, eso nos tocó el año pasado vivirlo en la ciudad de Almagro y creo que es una experiencia importante en la vida de todos los actores que nos dedicamos al siglo de oro. Bueno, deja decirte que ya en la pandemia creamos algo que yo había tenido idea hace muchos años, que se llamó FITSO, Festival Internacional del Teatro Siglo de Oro. Y FITSO hizo más de 105 actividades. Hizo actividades de teatro, poesía, música, cápsulas históricas, conferencias y algo muy importante que había estado girando en mi mente desde hace muchos años también, inaugurar el primer Museo Nacional del Teatro Mexicano y lo inauguramos virtualmente. ¿Cómo inauguramos un museo? Bueno, pues Fénix Novohispano tiene haciendo más de 20 años vestuario clásico, vestuario novohispano de grandes personajes, y bueno, tenemos una colección ya de 500 vestuarios que datan del siglo XVI, XVII, XVIII, de todas las épocas. Bueno, con eso inauguramos el museo, haciendo cápsulas, haciendo videos, pero también me encanta, me gusta la bibliofilia y sobre todo coleccionar documentos. Y formamos también una colección de documentos de más de 400 documentos de carteles, programas de mano del siglo XIX y siglo XVIII. Y subimos cápsulas también hablando de estos documentos con historiadores explicando qué era cada una de estas piezas. Y así inauguramos el Museo Nacional del Teatro Mexicano. Es un archivo enorme que he ido yo en mi tarea de teatro, de hacer un archivo teatral con programas de mano en el siglo XX también, con libros, bibliografía, pero también en la parte creativa con el vestuario, con la utilería que hemos usado en las puestas en escena, y formamos este Museo Nacional del Teatro Mexicano, que está en www.Fénix Novo Hispano. Ahí podrán entrar y ver este museo virtual que nosotros hicimos cumpliendo uno de los sueños de que México tuviera un teatro, por lo menos virtual, sobre el teatro mexicano. Ahí es mucho lo que hay que hacer porque tenemos 1000 cosas, 1000 documentos ya, o sea, muchísimo material. Boletos del Teatro Nacional, boletos de cuando se presentó La Noche Más Venturosa de Fernández de Lizárraga en 1854, Nacional, carnets de baile del Teatro Nacional, programas de mano, de ópera, bueno, es un mundo. Pero bueno, estamos poco a poco construyendo este museo para que la gente conozca y no se pierda toda esta herencia. El teatro en México es un bien patrimonial, es un bien histórico, al cual no se le ha dado la importancia y no se le ha dado la presencia como una beta cultural. México tiene teatro desde el siglo XVI. Después, 10 años después de la conquista, ya había dramaturgos, directores creando puestas en escenas con los padres mendicantes, con las órdenes religiosas para evangelizar. Estamos hablando de la creación de un teatro nacional. Y no desconocer la parte novohispana, que es la que nos ha formado y la que nos hace ser mexicanos. Hernán Cortés es el creador de esta tierra, es el creador de la identidad de ser mexicano, porque es el primer amante de la Nueva España, tanto que pide que sus restos sean traídos aquí y que con sus restos descansen los de su madre y sus hijos, que no se llevó a cabo, ¿verdad? Pero bueno, a eso me refiero. México es la historia de estos 7 siglos, desde 1325 que se funda nuestra ciudad hasta ahorita. Claro. Y no podemos desconocer ninguna parte de esa historia porque todo eso somos nosotros. Somos también judíos, somos de origen alemán, somos árabes, somos griegos, somos romanos, somos 60 culturas indígenas. Y esa es una gran riqueza que no hemos sabido aprovechar para podernos proyectar como una gran potencia, creo que la palabra no es también, pero como una gran presencia cultural en el mundo. Y eso ha sido mi rescate y mi pasión en estos 25 años, hablar de esta gran cultura que todo lo reúne y lo engloba el teatro. Fitso, nada más dinos ahí humildemente cuántas personas te vieron. Bueno, en Fitso, por línea, tuvimos, para mí es un número muy importante, 200,000 personas. 200,000 personas asistieron a ver Fitso, este Festival Internacional de Teatro Siglo de Oro, que importante porque la gente está acostumbrada a otro tipo de actividades, está acostumbrada a ver otro tipo de cosas fáciles, de cosas que te divierten un momento y ya. Pero Fitso lo que hizo fue trasladar el discurso
del siglo de oro, el discurso de estos grandes autores como Sor Juana, Juan Luis de Alarcón, Cervantes, Lope de Vega, Luis de Góngora, trasladar a un discurso digital, a un discurso de plataformas de las redes sociales, y creo que eso es importante. Decía yo a los actores, en las redes sociales hay TikTok, hay todo lo que quieran, hay todo tipo de eventos, pero también hay siglo de oro ya en esta nube de las redes sociales, y eso para la compañía fue muy importante. También me dijiste 4,000 personas chatearon con ustedes, ¿verdad? Sí, tuvimos, se trataron muchísimas más personas, pero deja decirte que hay varios videos de las conferencias que decía un maestro de España, dice, hombre, es que en una conferencia van 10, 12, 20 personas a las que doy. Bueno, aquí tuve 8,000 personas, ¿no? Vieron mi video, estuvieron presentes. Y así con otras, de la gastronomía, 5,000 personas, dices, bueno, creo que eso es importante y una gastronomía barroca. Hay la necesidad también de las personas de conocer y saber, pero hay que ver la manera de cómo trasladar el discurso para que les llegue y les guste y se apasionen en estos temas. Sí, sí, sí. Oye, me gustaría brevemente que nos digas tus cenas temáticas, pero antes de decir eso, pues amigos, vamos a tener nuestro bonus con Francisco Hernández. Ligadito, después de terminar el programa en Radio Fórmula, continuamos en las redes sociales como Museando Ando Oficial en Facebook y en YouTube, porque esto continúa. Perdóname, adelante. Bueno, fíjate que en la investigación de hacer teatro, pues en el teatro se come, en la historia se come. Bernal Díaz del Castillo nos describe aquel gran banquete que tuvo en Coyoacán, cuando yo leí La verdadera conquista, y de ahí hace años se me ocurrió, junto con la chef Elvira Barca, de hacer una cena de Sor Juana Mira. Inés de la Cruz. Eh, hay un recetario que se le atribuye a Sor Juana Inés de la Cruz, un recetario de comida del siglo XVII, que ha habido varias ediciones, la de Benítez Muro, la del claustro de Sor Juana, bueno, y a partir de ahí, y el conocimiento de Sor Juana, hicimos esta cena. Lo hicimos en una capilla del exconvento de Regina, a la luz de las velas, en vajilla de talavera, los platillos servidos a la época, con Sor Juana, con música de la época, y sobre todo llevar este pensamiento del barroco, que la gente que asiste a la cena se llevara en su mente las 5 sensaciones que busca abarcar los sentidos: música, poesía, degustar aquellos platillos como el turco de cacahuacintle, como degustar el Quijote de gallina, el pudín de espinacas, chocolate, vino caliente. Bueno, de ahí nació esta idea, y luego hicimos 3 festivales. Uno fue Cervantes, en el 2016, Cervantes en el Centro Histórico, con muchísimas actividades, y una fue la Cena de Cervantes, en donde Cervantes venía a América, imaginamos que venía a América, y le daba la bienvenida a Sor Juana y Juan Ruiz, e hicimos una cena con ellos. Luego hicimos el primer festival gastronómico, que era México en los 170 años de la intervención norteamericana. Hicimos unas cenas en la cual veníamos contando lo que venía comiendo Taylor del norte de México, con los platillos que se iban encontrando en el norte, y las frutas y los víveres que iban contando, que iban consumiendo los gringos. Entonces Taylor nos iba contando lo que iba comiendo. Y luego otra cena fue con Scott. El general Scott se embarca en Veracruz, y lo que viene comiendo desde el puerto de Veracruz hasta llegar a la Ciudad de México. Y la última cena fue la de cuando perdimos el territorio, y se escribió la obra Apuntes para la historia de la intervención norteamericana, y que comieron en Querétaro estos hombres que habían perdido su tierra, su nación, en 1847. Esas 3 escenas las hicimos contando un momento tan agresivo, tan violento, pero a través de la comida, de la gastronomía. Ese fue un festival. Y otro festival que hicimos fue el de las parejas amorosas. Un festival de parejas amorosas en las cuales la primera iniciábamos con El amor imposible. Se hizo en Palacio Nacional con Ramón López Velarde y Fuensanta, que nunca se consolidó ese amor, y era un amor imposible. Hicimos una degustación de platillos de Zacatecas en Palacio Nacional. Luego hicimos una cena de el poeta Federico García Lorca con Salvador Novo, que se conocieron, y tan fuerte fue este conocimiento, este encuentro amoroso, que Federico García Lorca le hizo
un dibujo a Novo que se llama Amor Novo. Y este dibujo viene impreso en la portada del libro de Porrúa. Bueno, contamos esta relación amorosa a través de una cena de ese periodo, y luego hicimos otra cena entre el gran Diego Rivera y Frida Kahlo, el día que se casaron y Tina Modotti les organizó la boda. Y contamos la historia, hicimos la boda, cuando los casan, con Tina presente, con el juez, la gente que eran los invitados de Frida y Diego, y dimos todos los platillos que se conserva el recetario de lo que ese día, no, se conserva el menú de lo que comieron ellos. Y por último, tuvimos una cena emblemática, una cena creo que muy importante para mí, que fue a quien admiro y quise mucho en vida, que fue a Octavio Paz, que admiro como gran poeta, y Octavio Paz y Bona Tibertelli. Bona Tibertelli, esta mujer que le rompió todos los esquemas a Paz en el amor, y a la cual le debemos varios libros de poesía que le escribió Paz. Paz se iba a casar con ella, y en el momento de irse a la India y casarse con ella dijo que no se iba con él. Dice Paz, entonces, ¿con quién te vas? Me voy con otro hombre. ¿Cómo que en otro hombre? Sí, me voy con Francisco Toledo, el pintor, un muchachito que estaba en París, y entonces Francisco Toledo, pues le gana a la mujer a Octavio Paz. Bona Tibertelli, que era una mujer exquisita, estaba casada, por cierto, con Pierre André de Managuer, un crítico francés, un gran hombre, pero bueno, no era celoso. André de Managuer no era celoso, y le dejó que se fuera con Paz, se había divorciado, se fue con Paz, y luego se fue con Francisco Toledo. Pero bueno, fuimos contando las historias amorosas de cada una de estas parejas, y eso fue nuestro segundo festival gastronómico. Y bueno, en eso nos quedamos. Este año ya no se hizo festival por las cuestiones que estamos viviendo de la pandemia. Eso no ha quitado de que rompamos este confinamiento y sigamos haciendo actividades culturales como el FITSO o como las obras que estamos haciendo en el Palacio de Medicina por Zoom. Y bueno, no nos debe quitar la parte lúdica, la parte creativa, y seguir adelante, porque mientras tengamos vida y estemos sanos, pues bueno, hay que seguir sobreviviendo, luchando por vivir y por hacer. Por favor, danos tus redes sociales. Bueno, es en Facebook, es Fénix Novohispano, Compañía Nacional de Teatro Clásico. Facebook nos pueden encontrar por Instagram, @Fénix. Twitter también estamos @Fénix. Nos pueden encontrar por Fénix Novohispano. En las redes sociales, en YouTube tenemos un canal también, donde tenemos varias actividades. Y bueno, sobre todo, echen un ojo al Fitzo en Facebook, en Fénix Novohispano. ¿De dónde viene el título de Fénix Novohispano para toda tu obra de tantos años? Bueno, Fénix Novohispano es que al estudiar la historia de la Ciudad de México, muchísimos de los edificios, como pasó ahorita con la iglesia de la Santa Veracruz que se incendió, la gran mayoría de los edificios del centro histórico se han incendiado o los han quemado. El antiguo ayuntamiento, durante el motín, Palacio Nacional también se incendió, la Catedral Metropolitana se incendió, y todos estos edificios han resurgido de sus cenizas. De sus cenizas, y la novohispanidad tiene que resurgir de sus cenizas y no ser atacada bajo este pensamiento liberal del siglo XIX, de que lo novohispano era un atraso, de que lo novohispano era algo agresivo. No, es parte de nuestra historia, y por eso le nombré a mi compañía Fénix Novohispano. Montar teatro clásico, teatro que se haya gestado en la Nueva España, y eso es lo que hemos hecho, más otras actividades culturales, porque la cultura en México es de un mar, de una inmensidad tremenda. Entonces, nos acotamos al teatro clásico novohispano, sí, pero también hacemos alrededor otras actividades para seguir proponiendo por la cultura de este país, esta ciudad. ¿Qué te parece si nos platicas una anécdota muy interesante, fantasmagórica, que te pasó en la Catedral Metropolitana cuando estabas justamente con Voces de Catedral? Bueno, los espíritus andan sueltos en la catedral. Cuando llegué en el 2000 a la catedral, en el mes de mayo, junio, ensayábamos en la noche después de la última misa, 8:30, 9 en la catedral, ensayábamos el espectáculo y nos daban las 11, 12 de la noche trabajando, porque además el padre, sensible, me prestó las llaves de la catedral para yo andar por todos los espacios, abrir coro, abrir sacristía. Bueno, me tuvo la confianza porque tengo mucho amor por esos espacios y cuidarlos y preservarlos. Y sucedió un día que estaba con la voz de la música, estábamos en el altar del perdón, ella estaba junto al Cristo del Veneno diciendo los textos,
y yo estaba en las bancas sentado viendo su trabajo, y de pronto vi que pasó alguien, una sombra, y sentí mucho frío. Seguimos trabajando y de pronto la actriz volteó inesperadamente. Le digo, ¿qué pasó? Dice, no, no pasó nada. Dijo 2 o 3 textos más y de pronto una veladora, se apagan las veladoras por seguridad, una veladora pequeña, se encendió a 2 metros de altura, o sea, lanzó un flamazo la Ay, veladora, nanita. lanzó el flamazo y nos fuimos corriendo, fuimos a llamar a los veladores. Regresamos con los veladores y todas las veladoras estaban encendidas. Ay, Yo no, mamacita. yo no creo en esas cosas, pero bueno, yo no puedo negar eso que vimos, porque somos 4 personas que vimos al mismo tiempo. Eso y otras cosas más que sucedieron en la catedral. Por ahí hay un libro que se llama Galería de Fantasmas de la Ciudad de México y se cuentan otras historias de fantasmas en la catedral, pero a mí me tocó vivir esa y otras más, que en algún momento les contaré también en el programa. ¿No podrías darnos una probadita ahorita? Eh, bueno, otra, cuando hacíamos Voces de Catedral en el altar de los Reyes, esta gran obra emblemática de la catedral, todo el altar de los Reyes se iluminaba al final, se iluminaba, todos estos dorados brillaban mucho más, pero tanta luz los hacía brillar, y desde atrás estaba con otras 3 personas, y de pronto dice, mira, mira, una sombra, y en eso una sombra subía y bajaba, una sombra humana, subía y bajaba por todo el altar de los Reyes, subía y bajaba esta presencia. La vimos ahí durante un rato, y cuando dicen Voces de Catedral desapareció ¡Ah! la presencia, desapareció de ahí, y tuve muchas oportunidades de entrar detrás del altar de los Reyes, que es algo rudo y que es nada que ver con la belleza que la vemos por enfrente. Pues amigos, el tiempo se terminó, pero sigan con nosotros. Ahí vamos a darle el seguimiento a esta historia en nuestro bonus de Museando Ando Oficial por nuestras plataformas Facebook y YouTube como Museando Ando Oficial. Francisco, muchísimas gracias por estar en Museando Ando. Ha sido un honor recibirte. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo. Gracias. Hasta la próxima emisión. Museos, museotes, museitos, y aquí en Museando Ando los encontrará. Vean, escuchen, vuelan, museos. Hasta la próxima. Bendiciones y mucho amor. Mis amigos, estamos aquí en el bonus de Museando Ando, disfrutando mucho toda la historia de Francisco Hernández Ramos. Me encanta su sencillez, tan abierto en compartirnos cosas tan personales como es, cómo se hace, cómo se diseña toda la historia que se va a contar mediante la poesía, el teatro, la danza, la música. Y él ha sabido perfectamente combinar, conjuntar todas estas bellas artes y las hace de una manera deliciosa. Si no lo han visto, no se lo pierdan. ¿Tienes algún proyecto en puerta? El de Francisco Javier Clavijero, ¿ya está o lo vas a poner? Cuéntanos, ¿qué andas haciendo con los proyectos? Y después terminamos con lo de el altar de los Reyes, para que los amigos, mis amigos tengan muy presente y sigan tu trayectoria. Bueno, de Francisco Javier Clavijero subimos una nota en las redes sociales de Feliz Nuevo Hispano. Es que hace 2 años, 2017, se cumplieron 250 años de la expulsión de los jesuitas, en 2017. En el 2018 yo fui a Italia y quería conocer el lugar donde se exiliaron y donde estuvieron enterrados todos estos jesuitas de México. Hubo una capilla donde estaban ellos, pero lamentablemente en los años 60 esta capilla fue cedida a la Universidad de Bolonia, fue destruida la capilla y alguien muy inteligente pensó, vamos a rescatar a Francisco Javier Clavijero, y se trajeron a México sus restos, se repatriaron. Están en la rotonda de los hombres ilustres. Y por eso subimos una nota en las redes sociales de Clavijero, este hombre que de alguna manera debería estar en la cuarta transformación, ahí atrás, debería ser nombrado cuando se grite el nombre de los seres de la independencia, porque fue uno de los primeros hombres que le dio independencia y le dio presencia al mundo mesoamericano ante el mundo europeo. Entonces, por eso, por Clavijero, Francisco Javier Alegre, Maneiro, todos estos personajes yo les tengo un gran amor y cariño.
tanto que ellos me han recompensado con sus libros del siglo XVII, sus libros del siglo XVIII. Tengo algunos libros que fueron de San Ildefonso, de 1669, que fueron del colegio, que fueron de latín, o tengo los discursos oratorios de Francisco Javier Alegre del siglo XVIII, publicados en Italia. Bueno, ellos me han recompensado de esta manera, y yo fui a rendirles de alguna manera un homenaje a este lugar donde ellos estuvieron enterrados, o están sus restos, allí en Bolonia, Italia. Bueno, por eso lo de Clavijero. Lo de Clavijero. Sí, sí. Y actualmente esperamos hacer la apuesta de cada año. Este año son 176 años del Don Juan Tenorio y esperamos que la hostería de Laurel abra sus puertas para que Don Juan y Don Luis reafirmen su apuesta, se encuentren. Estamos en una época muy difícil para la humanidad, muy difícil para el país, pero bueno, ahí está precisamente la apuesta, en ver si hacemos el Tenorio y cómo lo hacemos, cómo lo llevamos a cabo, porque la cultura está cerrada en todos los sentidos, el dinero no hay dinero para nada. Entonces estamos viendo, es una compañía de 30 personas, una compañía de músicos, actores, entre ellos Marta Ofelia Galindo, Daniela Pérez Acosta, que interpreta a Doña Inés, Ángel Lara, que interpreta a Don Juan. Bueno, estamos viendo la manera de poderlo llevar, estamos apostando y luchando porque se lleve en el mes de octubre y noviembre. Estamos en esa lucha en este momento. Claro. ¿En qué lugar dijiste? El Don Juan Tenorio lo presentamos el año pasado en el Museo de la Ciudad de México, el antepasado Teatro de la Ciudad, el antepasado Regina, el antepasado en el Museo de San Fernando, y todos los años anteriores en Palacio Nacional. Con el cambio de gobierno, pues ya no lo pudimos hacer en Palacio Nacional. Lo hacemos en Palacio Nacional porque ahí lo dirigió José Zorrilla. Su autor vivía, coincidió cuando Maximiliano vino a gobernar, y Maximiliano lo invitó a ser la primera compañía de teatro del Imperio. Y dice, quiero que inaugure esta compañía del Imperio, pero que se inaugure con su Don Juan Tenorio. Y se representó el Día del Santo de Carlota, un 4 de noviembre de 1865, ante 200 invitados, se representó Don Juan Tenorio en uno de estos salones. Yo conservo y tengo el programa de mano de 1865, que son regalos que me hace la vida, ¿no? De alguna manera, estos documentos. Y a partir de esto, pues hacemos el Tenorio en Palacio Nacional. También Palacio Nacional para volverlo un espacio escénico, un espacio importante para la cultura. Palacio Nacional tuvo un corral de comedias desde el final del siglo XVI hasta el año de 1767, en que el virrey de la Croix ya no hizo teatro, ahora fue recibido con danza y desapareció el corral de comedias de Palacio. Entonces nosotros, al hacer el Tenorio, volvemos a rescatar una obra, un espacio como espacio de representación, como lo es Palacio Nacional. Fantástico. Oye, ahora sí, termínanos de decir esta anécdota espiritual de allá del altar de los Reyes, en Catedral Metropolitana. Bueno, lo del altar de Reyes decía que lo vimos 3 personas, bueno, conmigo 4, estaba el espectáculo Voces de Catedral, y casi al final, el altar de los Reyes, todo se ilumina y brilla todo el oro que hay en ese altar. Pero en cierto momento apareció una sombra, una figura humana, y la sombra subía y bajaba por todo el altar. Se movía desde los reyes que fueron santos hasta subir hasta el cuadro de Rodríguez Juárez, la adoración de los reyes. Y entonces la sombra subía y bajaba y desaparece cuando dicen todos los actores, porque son las voces de catedral. ¡Pum! Desapareció esta imagen, esta sombra que subía y bajaba en el altar de los reyes. Bueno, yo digo, no soy creyente de fantasmas, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Algo que sí vi, que sí sentí, que sí percibí en la Catedral Metropolitana. Así como otros edificios, seguramente debe haber estas presencias, estas imágenes que son inexplicables. ¿No sentiste miedo? No. Bueno, una vez, cuando entré al coro de la catedral, cuando empezaba en el 2000, el padre me dio llaves y abrí la puerta del coro de la catedral para entrar con la actriz para ensayar dentro del coro. Abro la puerta, la empujo y de pronto me la avientan y me cierran la puerta. Y entonces yo la empujo y la puerta ya tenía llave.
Y Ay, entonces dije, nenita. no me va a ganar. Me metí por otra puerta corriendo, abrí la puerta, me metí, entró la actriz conmigo y en ese momento sentimos un sopor, un calor así muy fuerte. Haz de cuenta que había una temperatura diferente, Ajá. pasillo de las crujías de las crujías de catedral, hay una temperatura fuerte, fuerte. Y entonces dije, no nos va a ganar, vamos a hacer nuestro trabajo. Hicimos ejercicios de liberación de la voz, liberamos la voz, liberamos la voz Mm. para tener nuestra energía, para que se fuera esa presencia y poder continuar nuestro ensayo. Esas cosas, bueno. Es que justamente ahí, Juan Francisco, están nuestras raíces en la parte del sótano, ¿no? Está ahí la parte prehispánica. Estamos justo en el Templo Mayor, en la Gran Tenochtitlan. Después viene la catedral, la época del virreinato. Pues cómo no va a haber ahí cantidad de eventos que sucedieron y que alguno, por alguna causa, pues está ahí. Hay quien dice como alma en pena, ¿no? Bueno, tú estás muy joven, pero mi abuela, esa frase sí se la llegué a oír, es que parecen almas en pena. Sí, sí, bueno, son experiencias, anécdotas que suceden en la Catedral de México. No, a mí me sucede en la Catedral, pero bueno, pueden suceder en otros lugares, en otros sitios. Eh, por ejemplo, el padre Luis Ávila, este hombre tan sabio que hubo en el sitio histórico, él era amigo de grandes personajes de la historia, de la cultura, y él contó que una vez hizo un exorcismo a un estacionamiento que está frente a la hostería de Santo Domingo, un estacionamiento que está ahí enfrente, porque los Sí. coches se levantaban, ¿no? Ajá. Entonces el padre hizo un exorcismo ahí para que se fueran esos malos espíritus o eh, estas energías. Entonces, bueno, está lleno de historias, de anécdotas, el centro histórico, la Ciudad de México. Y bueno, cabe mencionar que hay que leerse al Marteme de Valladolid para saber más de estos fantasmas Sí. Porque históricos. ahora ya nos aparecerán, ¿será porque hay mucha luz? No, creo que es una cuestión de sensibilidades, es una cuestión de cierto momento que se encuentra uno con estas presencias o energías que se quedaron ahí encapsuladas. Esas presencias como la novela de Carlos Fuentes, ¿no? En esta novela que este hombre se encuentra con la mujer, pero no es la mujer, es la niña, pero es el fantasma con el que se aparece Carlos Fuente en aura, ¿no? O sea, Ajá. está lleno el centro histórico de historias que hay que rescatar, de leyendas que tienen su razón, que tienen su origen y que si nos ponemos muy cuidadosos podemos escuchar hasta la Llorona que se lamenta por la Claro. muerte de sus hijos en la Sí. Nueva España, de aquellos tantos Oye, indígenas que vivieron. oye, Francisco, ¿y no has puesto escena en el Templo Mayor, en el museo? En el Templo Mayor hice algo muy, eh, te diré, algo para mí muy padre, una cena, obra de teatro monumental con más de 1,200 personas. Ah, esa no me Eh, la sabía. Iluminamos el Templo Mayor con luces especiales para darle presencia. Afuera del Templo Mayor, en toda la calle Primo de Verdad, hicimos la recreación histórica del siglo XVI. Te recibíamos con cuartetos de cuerdas, con pendones, toda la entrada, iluminada la fachada de la iglesia del Carmen al lado, eh, con músicos, actores. Pasabas por el Palacio de la Autonomía y cenabas comida prehispánica frente al Templo Mayor, pero en el Templo Mayor teníamos músicos tocando música prehispánica, con tambores, caracoles, y la iluminación del Templo Mayor, bueno, fue un proyecto que se me invitó a hacer hace muchísimos años para darle otra presencia al centro histórico. Fueron los bancos con algunas autoridades de gobierno que llevaron a cabo este proyecto, y fue un proyecto innovador, porque aprendías mucho de cómo eran las calles y la historia de estas casonas. La casa de la primera imprenta, que era la casa de las campanas, este, esta iglesia de las Carmelitas Descalzas, que fue donde Sor Juana quiso profesar y no pudo, la historia, la torre de Lorenzo la Hidalga, un coro cantando música de la época. Bueno, contábamos la autonomía universitaria, bueno, todo un recorrido, pero un recorrido vivo, un recorrido donde
escuchabas música, escuchabas a los actores, los personajes, la calle iluminada y arreglada como en el siglo XVI, XVII, y sobre todo después terminabas con una gran comida prehispánica y con la música Wow. prehispánica. ¿Y en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo has puesto algo? No, en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo te refieres al que está en... En frente del exarzobispado. Ah, no, nunca he hecho nada ahí todavía. En algún momento es un lugar precioso. Es uno de los espacios que nunca se ha podido llevar a cabo algo. Alguna vez me invitaron a hacer algo recorrido con personajes históricos, pero no se concretó. Es uno de los espacios que me faltan. He hecho en Porque, muchos... porque Gloria Ortiz es una bellísima persona y siempre hay actividades ahí en ese museo. Sí, sí, Entonces, estoy segura que en el momento en que tú así lo consideres prudente, tocar su puerta y claro, estoy segura que te va a decir que sí por tantos eventos que hay ahí, de toda índole. sí, sí, yo creo que estoy con un momento... Es que el centro histórico es inabarcable. O sea, Ay, sí. te puedo decir que he estado en muchísimos recintos, casas del centro histórico que de pronto no conocemos. Hice un proyecto de teatro, corrales de comedias. Hice en 4 casas del centro histórico del siglo XVII, hice teatro con una obra y salían los vecinos, les dábamos de comer pan, chocolate y veían teatro clásico, disfrutaban, convivíamos en casonas que la gente de pronto no imagina que hay en el centro. O sea, en su interior hay construcciones preciosas y bueno, ha sido también un viaje enorme por todo el centro. Hemos estado en el Palacio de Bellas Artes, en el Teatro de la Ciudad, hemos estado, bueno, conventos, casi todos los conventos del centro histórico, los que quedan, Ujú. hemos hecho cosas, ¿no? O sea, San Lorenzo, Regina, el Instituto de la Secretaría de Educación Pública, que es el de la Encarnación, el de la Enseñanza, bueno, hemos estado en Loreto, hemos estado en el Colegio San Pedro y San Pablo, bueno, San Ildefonso, claustros, el convento, lo que queda del convento grande de San Francisco. Bueno, ha sido un recorrido histórico por todos esos espacios de la ciudad. Me acuerdo muy bien que en el de la enseñanza ahí cantó tu hija, Ah, sí, mi hija estuvo en el coro de niños cantores del centro histórico. Ella sigue el camino de alguna manera y participó Valentina. festival en 2017-18, en el Festival del Centro Histórico, como cantante, y ahora, bueno, estudia en la UNAM, estudió canto en la UNAM y bueno, tiene ya 12 años y parece que va monando su vida por ahí. Ay, qué bueno. Y también tu esposa le gusta mucho esto, ¿verdad? Sí, bueno, mi esposa estudió letras inglesas en la universidad y bueno, una de las cosas que me enamoró de ella fueron las letras inglesas. Todos esos grandes escritores de los que me habla todavía, de Virginia Woolf, por supuesto, por ejemplo, de Chaucer, de tantos escritores que me platica, bueno, yo creo que eso fue un elemento importante. Oye, ¿y nunca ha actuado contigo? No, nunca ha actuado conmigo, ¿Y nunca. no hay algún día que se anime a hacerlo? No, a ella no le gusta la actuación, no le gusta este camino, ella está dedicada a las letras de su estudio, Ah, no sí. de la parte representacional. No es como yo que te digo, yo quiero salir de arbolito. Fíjate que en el 2002 Ajá. necesitábamos arbolitos. Hicimos un Ah, en el Zócalo con la maestra Silvia Lozano, una paseadora monumental, y metimos 100 arbolitos. Los arbolitos eran de madera, con follaje, y 100 personas detenían los arbolitos, ¿no? Ahí sí, ya cumplió ves, yo 10 tanto arbolitos. que te estoy dice y dice. Hay que repetirla para que salga yo. Oye, Sí, y en el Hotel de México, tan espectacular también, donde está el candil que perteneció a Porfirio Díaz que está ahí, y esas jaulas, y todo del el techo, y sí, está sí. bellísimo, esos elevadores porfirianos, bellísimo, el gran Mm. que después fue, también he hecho cosas ahí. También hice Ay, ¿qué hiciste? A ver, cuéntanos. hice con unos amigos que me pidieron un proyecto en donde alquilaron el hotel para toda una noche, todo el hotel se alquiló y esa noche hicimos un espectáculo para ellos, para un grupo de personas, de la historia del centro mercantil, del Ujú. hotel de la Ciudad de México, en el cual reconstruíamos la vida cotidiana
de aquel centro comercial, que construimos tiendas dentro, y la gente subía y veía los artículos de la época. Y además, con actores vestidos de la época, con músicos, recreábamos con una cena francesada, recreábamos toda esa vida de principios del siglo XX. Sí, porque me imagino ahí a doña Carmelita, que iba a comprar, Una Carmelita, Porfirio Díaz ahí sí, caminando. sí, sí. Sí, sí, todo esto lo contamos. Bueno, es un trabajo que me han pedido de pronto reconstruir la historia de los recintos, los espacios, de lo que sucedió. Y he trabajado en Ujú. recintos haciendo esta labor. También en el Museo de Arte Popular, también en Santiago Tlatelolco, en el, Mira, esa no me la sabía. mercado de Tlatelolco, hicimos la recreación del mercado de Tlatelolco. Bueno, es que son, bueno, muchísimos espacios en los que hemos trabajado y hemos hecho. Oye, yo creo que tú tienes un álbum de todo esto, ¿no? Sí, Porque valdría la pena darse una asomada. pues ese es un archivo importante que necesitamos registrar, ordenar, porque son más de 20 cajas de archivos de fotografías, videos y material en estos Ajá. 25 años. 20 años del centro histórico y 5 de mi carrera como universitario haciendo en muchos lugares teatro. Oye, también acaba de pasar este otro de los espíritus en la Inquisición. Hicimos 2 obras ahorita en la Inquisición, 5 espíritus en libertad. Y hablábamos ahí de que Martín Soriano, un escultor del siglo XIX, en 1860, él esculpió la estatua de San Lucas, un santo que fue médico también. Y entonces la historia es que llega Martín Soriano cada año a vivir ese momento que vivió con mucha felicidad, porque ese día que se inauguró la estatua, hubo una tertulia literaria, se hicieron discursos, poemas, música. Y entonces inventé un texto en donde él regresa cada año, va a ver la estatua, a revivir esto, pero también va a tener una charla, una plática con espíritus que habitaron ahí, como el de Fray Servando Teresa de Mier, como el de Guillén de Lampar, este personaje que busca la independencia de México en el siglo XVII y que está una estatua de él en la columna de la Independencia. Está escondida, por cierto, pero bueno, él lo quemaron en un auto de fe en 1659. También otro gran personaje que fue Simón de Pereins, este pintor que viene a la Nueva España y que se volvió importante al hacer sus retratos, sus pinturas, pero era un tipo maldiciente, un tipo que decía que él prefería pintar retratos que pintar vírgenes, que pintar santos. La Inquisición en cárcel le dice, bueno, en la casa de Inquisición vas a pintarnos una Virgen del Perdón, la cual se Mm. colocó en el altar del perdón en la Catedral de México y la cual desapareció en su totalidad en 1967 con con este cortocircuito que hubo de los cables. Deja decirte que la catedral, todavía hasta hace unos años cuando estuve ahí, 15 años, pues sí tenía muchas deficiencias en cuanto a su instalación eléctrica. Pero bueno, Ujú. era responsabilidad de los padres de la catedral, pero más responsabilidad de los ingenieros que estaban ahí en la catedral, que no tenían la atención y el cuidado de revisar esto. Esta última vez que entré a la catedral ya vi que en la sacristía ya habían cambiado los cables. Los cables en la sacristía estaban por fuera todavía, conectados como diablitos. Estoy hablando hace Ándale. 2, 3 años. Y la última vez que entré como visitante, pues ya habían puesto en forma en el coro, en nuestra capilla Sixtina, habían arreglado ese problema de electricidad. Pero hay muchos cortos en la catedral y bueno, pues hay unos ingenieros de Conaculta que espero que ya no estén ahí, que son los que llevaban la obra y que bueno, pues no hacían muy bien que digamos su trabajo. Pero bueno, Ahí se ve. Es que mira, es que las cosas ahí se ven. Uno no está nada más para criticar. Tú y yo tenemos muchas cosas que hacer como muchísima gente, pero ahorita que estamos tú y yo aquí en esta charla, no tendríamos tiempo de no hacernos responsables de lo que nos tenemos que hacer responsables. Todo lo que tú tienes que hacer para montar una obra, porque tú como eres alto en mente y alto en estatura, piensas a lo grande. Y entonces todas estas obras que haces con 100, 200 personas, 300 y de público 1000 y 2000, Dios mío, ¿cómo no soy Carlos Slim? Y yo ya te contrataba de por vida para ir a todos esos lugares tan alejados de la mano del hombre, en donde no saben de cultura. Bueno, todos nacemos con una cultura, enriquecer esa cultura para no irme como ofensiva,
Y entonces, así como sin criticar, se ven las revistas que hablan de los artistas, es muy respetable, pero también veamos los que nos dieron toda esta historia, que por eso tú y yo y los demás estamos aquí, por este devenir del día con día del esfuerzo cotidiano, perdonen, de todos nosotros los que estamos así moviditos, ¿no? Pues fíjate que precisamente ese es el reto, no ser Carlos Slim, no ser Carlos Slim y hacer cosas que en verdad aporten a nuestra cultura y concienticen este diálogo entre el arte y las personas, sin ser Carlos Slim. Sí, porque tú lo has hecho, tú lo has hecho. El reto de todos nosotros que hacemos alguna actividad cultural, alguna actividad de radio, como hablando de museos, creo que ese es nuestro trabajo, nuestra tarea, y es nuestro reto siempre. Como te decía, el reto del Tenorio es hacerlo a partir de, aunque hay pandemia, aunque nos podemos contagiar, aunque pasan muchas cosas, pero el reto es seguir con la cultura, porque la cultura es un diálogo con el universo. Pongo, por ejemplo, las cuevas de Palmira, de esta ciudad de Guerrero en Baja California, en que en la Edad de Piedra los hombres expresaban ese diálogo a través de la pintura. El teatro, la cultura, la música es un diálogo con el universo, es un comunicarnos con el otro, con ese ser que está allá, ese ser divino, ese ser que nos representa y que ese ser divino, el universo, el cosmos del cual somos parte. Entonces yo creo que es muy importante la cultura en ese sentido. Y ese es el reto, seguirla haciendo y no dejarnos avasallar por esta cuestión del capitalismo, de que tienes que ser feliz a partir de tener un auto, no tenerte a ti, de que debes ser feliz por tener un reloj, por tener un pantalón, de tener cosas que en verdad no te aportan nada como ser humano. Te dan un momento de felicidad, pero es un momento efímero. En cambio, lo otro, la cultura, el arte, el observar las estrellas, el hacer lo que hizo Sor Juana Inés de la Cruz en Primer Sueño, eso es lo que te hace ser, en verdad, un espíritu vivo y latente en esta tierra. Entonces yo creo que ese es el arte y ese es el reto que tenemos todos de seguir compartiendo con el público y con nuestro mundo la cultura y este gran patrimonio. Si tú me permites abundar en esto, dentro de lo poco que yo haya leído de historia de la humanidad, la cultura en cualquier parte del mundo, en cualquier época, ha sido muy castigada. Todos tienen que tener mecenas, por eso mencioné al señor Slim, porque tienen el poder económico y se pueden hacer grandes cosas. Y lo mencioné a él porque fue lo primero que me vino a la mente, pero hay mucha gente que puede aportar, gente que tiene un recurso económico que está arriba del smog, del común denominador de la población. Pero ¿a qué crees tú que se deba que en la historia de la humanidad la cultura esté tan castigada? ¿Por qué? Yo creo que la cultura, entre más se castiga, más se hace como el ave fénix, más se recrea, más surge de sus cenizas. Resurge. Yo creo que resurge de sus cenizas. Eso es la cultura y eso es lo que nos mantiene haciendo esto que hacemos por la cultura, por nosotros. Hacer la cultura no es hacer por mí y por todos. Y creo que eso es lo que nos mantiene. Claro que las mecenas son importantes. Si yo tuviera un mecenas, ahorita haríamos un plan para unificar al pueblo mexicano en esta crisis tan terrible que vivimos, en hacer algo culturalmente que nos una, hablar de nuestros valores culturales, hablar de quiénes somos en verdad, de nuestra identidad, para unir a la nación y no separarla a través de falsos silogismos, de que son chairos o antichairos o son difís. Bueno, somos mexicanos y tenemos una misma raíz. Esa raíz hay que explotarla, hay que compartirla con todos. Bueno, somos esto, pues vamos hacia adelante todos juntos. Y la cultura creo que es el principal elemento de unión en los mexicanos. ¿Con qué quieres cerrar, Francisco? Porque yo te quisiera preguntar muchas cosas, pero lo quiero dejar a tu gusto. ¿Con qué quieres cerrar? ¿Con qué quiero cerrar? Pues agradecerte a ti que estés en la cultura, agradecerte a ti que difundas este programa de museos, que yo creo que es único en el continente americano, un programa de museos. A lo mejor los franceses tienen uno, los alemanes que tienen tantos museos,
pero agradecerte a ti que tengas un programa que nos hable de museos, que nos hable de esos museos que de pronto nacen, mueren, se reproducen y vuelven a surgir. Entonces, creo que es importante, y es un testimonio importante que se hable de los museos, porque en los museos se encuentra la memoria de lo que fuimos, somos y seremos. Eso Sí. es un museo. Un museo es un espacio vivo, en donde ves una pieza y la puedes volver a ver y la puedes ver de otra manera, recrearte, rehacerte, reinventarte. Y eso es importante. Y bueno, pues yo agradecerte que me hayas invitado al programa y felicitarte por el programa de Museando Ando. Uy, que lo diga mi maestro es para mí un honor y yo no soy sola, lo quiero reconocer. Está Zaira, está Jesús Alberto, están los ingenieros de Grupo Fórmula que al principio menciono porque una persona sola no podíamos hacer los proyectos. Entonces, yo estoy eternamente agradecida, ni qué decir de Radio Fórmula, ni qué decir de las redes sociales, ahora el Zoom. Hay, después se le puede uno pasar y el mencionar a una persona es a mí lo que siempre me constriñe el corazón, que no se me vaya a olvidar nadie, pero nuestros invitados y las personas que nos ven, o sea, se va haciendo el universo, pero así redondito, esférico. Entonces, yo, esas palabras tan sentidas que dices de tu servidora, me da el ánimo para seguir en esta lucha, ¿no? Tan tenaz, porque yo quiero traer a todos los museos que Dios soy creyente, me conceda la vida para seguir haciendo este peregrinar y ir trayendo a todos ustedes que yo los conozco. Esa es la particularidad y la huella digital de este programa. Todos estos lugares a donde voy yendo, no soy egoísta y me los quedo para mí sola. Si no te traigo, por otros lados, 200,000 personas ya te vieron, pero la cantidad de seguidores que tenga, que soy muy agradecida, me permiten introducir a todo este mundo fantástico, iluminado, tan lleno de historias, porque a mí lo que me dijo don Carlos Vega, acuérdate, Verónica, aquí pisamos historia. Y sí es cierto, el centro histórico es un lugar privilegiado, tanto en México como en otras partes del mundo, pero si estamos en México, pues hablemos de México, sin dejar de mencionar a, a las culturas de otros mundos, porque a mí no me gusta decir es que mi cultura es la mejor, la de todos los lugares es la mejor porque es la de ellos. Y a ti agradecerte la cantidad de proyectos que has hecho, el esfuerzo sobrehumano, porque sin dinero, decía mi suegro, se hacen los negocios con saliva. Y entendí ya cuando estaba mayorcita, porque me casé muy chiquita, pues sí, tienes que hablar, tienes que pensar, tienes que actuar. Y de momento, pues no está el dinero, ¿dónde está el cofre para sacar, no? Es como cuando yo veo esos museos, tú como el Heritage, tan grande, yo lo observo y digo, ni modo que el rey haya sacado de su bolsa y diga, hágase el museo, este castillo que se va a hacer museo. No, es el pueblo es el que lo pagamos, ¿o no es verdad? Sí, 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 sí. El trabajo del pueblo, el trabajo del Volkswagen es el que paga, es el que paga las Dinos riquezas y lujos del gobierno. tus redes sociales, por favor. Es, bueno, Facebook, sobre todo Facebook, Fénix Novo Hispano, Compañía Nacional de Teatro Clásico, ahí nos pueden encontrar, hicimos muchas actividades, también el museo, lo que tenemos en www.Fénix Novo Hispano, ahí está el museo virtual del Gran Teatro Nacional Mexicano, o si no, también pueden por Instagram, por Twitter, @Fénix. Muchísimas gracias, Francisco, para ti, toda tu familia y museos, museotes, museitos, museos entre signos de interrogación. Sí, aquí en Museando Ando los encontrarán. Vean, escuchen, huelan, saboreen, toquen los que se pueda y piensen museos. Muchísimas gracias por haber estado en Museando Ando. Bendiciones y mucho amor. Hasta la próxima emisión. Gracias.